El caso de Katherine Knight. En un tranquilo pueblo australiano, una mujer se convirtió en la protagonista de uno de los crímenes más escalofriantes de la historia. Katherine Knight, conocida por su personalidad oscura y su pasado turbulento, llevó a cabo un acto tan brutal que desafía la imaginación. ¿Qué secretos ocultos la llevaron a cometer un crimen tan aberrante? Prepárate para adentrarte en una historia de locura, venganza y horror que te dejará sin aliento. Este no es solo un relato de un crimen, es un viaje a la mente de una asesina. ¿Te atreves a seguirme? Bienvenido al archivo maldito, simple mortal. Katherine Mary Knight nació el 24 de octubre de 1955 en Tenterfield, Nueva Gales del Sur, Australia. Creció en un ambiente sumamente disfuncional y desestructurado. Su infancia fue la peor. Tenía un padre alcohólico que golpeaba y abusaba sexualmente de su madre más de 10 veces al día. Sin embargo, para su suerte, el hombre murió mucho antes de que pudiera tocarla, cuando ella tenía 4 años, en 1959. Pero esto no la libró de los abusos de otros familiares. Fue su propia madre quien la introdujo en el mundo del sexo, enseñándole a aguantar y no quejarse. Cuando Katherine cumplió 11 años, los servicios sociales corroboraron los abusos y asignaron el cuidado de Katherine, su hermana y sus hermanos a su bisabuela y a su tío en 1966. Este último, un reconocido jinete de caballos, se convirtió en su figura de confianza, la figura paterna que nunca tuvo. Se volvió un soporte para ella y un amigo incondicional, algo que la devastaría el día que él decidió quitarse la vida. Nueva soledad para Katherine, nuevo dolor, nuevo trauma. Hasta este punto, con tan poca edad, Katherine había vivido un infierno. Tal vez esto sea, en parte, la razón por la cual se convirtió en lo que se convirtió. En el instituto, Katherine se volvió una persona muy solitaria y no dudaba en abusar de los más débiles. Incluso, una vez hirió con una navaja a un compañero, aunque se demostró que este acto fue en defensa propia. Cuando cumplió 15 años, abandonó los estudios sin saber leer ni escribir y comenzó a trabajar en una fábrica de ropa. Un año después, dejó la línea de producción para empezar en lo que ella denominó su trabajo soñado, el matadero local. Katherine demostró una gran habilidad en este puesto, siendo promovida a la cadena de despiece en pocas semanas. Además, compró su propio juego de cuchillos de carnicero y los colgó en la cocina de su casa por si algún día los necesitaba. En 1973, conoció a su compañero de trabajo y bebedor profesional, David Stanford Kellett, a quien dominó rápidamente. Con él, salía a bares y no dudaba en meterse en peleas para defenderlo. Incluso, en ocasiones, era ella quien provocaba el altercado. Se casaron en 1974, a petición de ella, y cuando David fue a conocer a la madre de Katherine, ella trató de advertirle sobre su hija cuando estuvieron a solas. Katherine se había ausentado por un momento, y la madre aprovechó para decirle: «Es mejor que tengas cuidado o va a matarte. Ponla nerviosa o toma el camino equivocado y estás jodido. No juegues con ella ni la engañes, tiene algún tornillo suelto». Y no fue una broma. Esto se lo dijo en serio. David confirmaría que la madre de Katherine no le mentía en su noche de bodas. Tras la boda, el banquete, los tragos, la fiesta y demás, esa noche, Katherine intentó estrangular a David mientras él dormía. Y esto no fue lo único que pasó. En otra ocasión, Katherine quemó toda la ropa y los zapatos de David y lo golpeó en la cabeza con una sartén. ¿Saben por qué? Porque llegó tarde de una partida de dardos. Cuando esto sucedió, David huyó de la casa y fue a la de un vecino. Luego fue enviado al hospital porque tenía el cráneo fracturado.
La policía llegó a la casa, pero al ver a la mujer embarazada, no le dieron importancia. David nunca regresó a la casa y Catherine se quedó sola. Tras el parto, Catherine fue vista dejando al bebé en las vías del tren. Por suerte, un vecino que estaba cerca logró salvar al niño. Gracias a este suceso, Catherine fue diagnosticada con depresión posparto y puesta en tratamiento. Sin embargo, su mente parecía empeorar. Una semana después de aquel episodio, raptó a una chica para obligarla a ir en busca de David, quien seguía distante y decidido a seguir con su vida sin ella. A esta mujer Catherine la amenazó con un cuchillo de carnicero, haciéndole un corte horrible en el rostro para obligarle a obedecer sus órdenes y ayudarla a encontrar a David. A todo esto, la chica se vio obligada a acceder. Para suerte de la mujer, antes de llegar a casa de su ex esposo, Catherine paró con ella en una gasolinera. Allí, al ver las heridas de la chica, Catherine fue reducida por la policía e internada en un psiquiátrico. Lo curioso es que, según confesó Catherine, había parado en esa gasolinera para matar al dueño por haber reparado el auto de David. Pasaron algunos años luego de esto. Catherine logró recuperarse en el psiquiátrico, o eso parecía, y fue puesta en libertad. De nuevo en las calles, Catherine volvió a tener nuevas parejas, nuevos embarazos e hijos, algún triángulo amoroso. Pero lo más importante es que los arranques de ira no se volvieron a producir, al menos no de la manera tan violenta en la que antes relatamos. Recuperó su trabajo en el matadero y decoró su casa con artículos y herramientas de granja y cuchillos, así como también con un gran número de pieles, cuernos y cráneos de animales. Finalmente llegamos al año 1990, cuando Catherine abandonó a su último novio por su amante, y me atrevo a decir, fatal protagonista de esta historia, John Price. John era padre de 3 hijos y, según se creía, ambos tenían una bonita y estable relación, excepto por las continuas discusiones que siempre terminaban en reconciliación y relaciones sexuales. La relación continuó a este ritmo hasta 1998, cuando John se negó a casarse con ella. Catherine envió entonces un video muy comprometedor a su jefe de trabajo, logrando que lo despidieran después de 17 años de servicio. Por suerte, John encontró otro trabajo y también volvió con Catherine después de unos meses separados. Grave error. En febrero de 2000, una serie de agresiones contra Price culminó con el apuñalamiento de Knight en el pecho. Harto, él la echó de su casa. El 28 de febrero se detuvo en el juzgado de paz de Scone, de camino al trabajo, y solicitó una orden de alejamiento para mantenerla alejada de él y de sus hijos. Esa tarde, Price les dijo a sus compañeros que, si no iba a trabajar al día siguiente, sería porque Knight lo había asesinado. A pesar de sus súplicas de que no volviera a casa, Price declaró que temía que Knight matara a sus hijos si no lo hacía. Price llegó a casa y se encontró con que, aunque Knight no estaba allí, había enviado a los niños a dormir a casa de un amigo. Luego pasó la noche con sus vecinos antes de volver a casa y acostarse a las 11 de la noche. Ese mismo día, Knight se había comprado lencería negra nueva y había grabado un video de todos sus hijos, mientras hacía comentarios que desde entonces se han interpretado como groseros. Más tarde, llegó a casa de Price mientras él dormía y se sentó a ver la televisión unos minutos antes de ducharse. Luego despertó a Price y tuvieron relaciones sexuales, tras lo cual él se quedó dormido. A las 6 de la mañana del día siguiente, un vecino se preocupó porque el coche de Price seguía en la entrada y al no llegar al trabajo, su jefe envió a un trabajador a ver qué pasaba. Tanto el vecino como el trabajador intentaron tocar la ventana del dormitorio de Price para despertarlo, pero alertaron a la policía tras notar sangre en la puerta principal. Al derribar la puerta trasera, la policía encontró el cuerpo de Price,
con Knight en coma por haber tomado una gran cantidad de pastillas. Ella había apuñalado a Price con un cuchillo de carnicero mientras él dormía. Según la evidencia de sangre, se despertó e intentó encender la luz antes de intentar escapar, mientras Knight lo perseguía por la casa. Logró abrir la puerta principal y salir, pero volvió a entrar a trompicones, o fue arrastrado de vuelta al pasillo, donde finalmente murió desangrado. Más tarde, Knight fue a Aberdeen y retiró $1,000 de la cuenta de Price en un cajero automático. La autopsia de Price reveló que había sido apuñalado al menos 37 veces, tanto en la parte delantera como en la trasera de su cuerpo, y que muchas de las heridas se extendían a órganos vitales. Varias horas después de la muerte de Price, Knight lo desolló y colgó la piel de un gancho de carnicero en el arquitrabe de una puerta que daba al salón. Luego decapitó a Price y cocinó partes de su cuerpo, sirviendo la carne con papa al horno, zanahoria, calabaza, remolacha, calabacín, repollo, calabaza amarilla y salsa en 2 platos en la mesa, junto con notas al lado de cada plato, cada una con el nombre de uno de los hijos de Price. Se preparaba para servir las partes del cuerpo a sus hijos. Una tercera comida fue arrojada al jardín trasero por razones desconocidas, y se especula que Knight intentó comerla, pero no pudo. Esto se ha presentado para respaldar su afirmación de que no recuerda el crimen. La cabeza de Price fue encontrada en una olla con verduras. La olla aún estaba caliente, estimada entre 40 y 50 de Ghee, 104 y 122 de Ghee, lo que indica que la cocción tuvo lugar a primera hora de la mañana. Tiempo después, Knight colocó el cuerpo con el brazo izquierdo sobre una botella de refresco vacía de 1,25 litros y las piernas cruzadas. Esto se alegó ante el tribunal como un acto de profanación que demostraba el desprecio de Knight por Price. Knight había dejado una nota manuscrita sobre una fotografía de Price. Manchada de sangre y cubierta de pequeños trozos de carne, decía: «El tiempo te devolvió el favor, Joe Hatton, por violar a mi hija. Tú, Beck, por Ross, por el pequeño John. Ahora juega con la polla del pequeño John, John Price». Se determinó que las acusaciones contenidas en la nota eran infundadas. Tras el atroz crimen, Catherine Mary Knight fue juzgada por el Tribunal de Nueva Gales del Sur en 2001, siendo condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Australia en recibir una condena de esta magnitud, y no es para menos. En 2006, Catherine apeló la cadena perpetua, pero fue rechazada por el tribunal, por lo que, a día de hoy, 25 años después del crimen, Catherine sigue cumpliendo su condena en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater. El caso de Catherine Knight no solo es un relato escalofriante de crimen, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y las sombras que pueden habitar en nuestro interior. ¿Qué nos dice su historia sobre la violencia y la justicia? En la historia hay casos que simplemente no se pueden olvidar, como el de Catherine, pero ella no fue la única. En 1947, una joven de apenas 22 años vivió, o más bien, sufrió, uno de los destinos más atroces que puedas imaginar. Un crimen tan perturbador, tan inhumano, que aún hoy, décadas después, sigue sembrando escalofríos en quien lo escucha. Una historia macabra, retorcida y demasiado real. Te hará preguntarte qué tan lejos puede llegar la maldad humana cuando no tiene límites. Y lo peor de todo es que fue real. Descúbrela aquí y acompáñame a descender en lo más profundo de la mente de un sádico asesino. Te espero allá, simple mortal, si es que te atreves.